Efesios capítulo 6, del versículo 1 al versículo 9. Dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos. Esa palabra, por favor, si tiene en su Biblia de papel, subráyela. Criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad, como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. Amén. Oramos. Señor, nos encomendamos a ti. Esta es tu iglesia. Señor, tú das vida a través de tu palabra. Aquel valle de huesos secos estaba secos en gran manera, pero cuando el profeta pronunció tus palabras, volvieron a la vida. Te clamamos, Señor, danos vida hoy, y que tu Espíritu entre en nuestras mentes y en nuestros corazones, para que podamos aceptar tu buena y agradable voluntad, que es perfecta, y tus mandamientos no son gravosos, sino que son para vida eterna, y para que nuestras vidas te reflejen a ti. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, uno de los por qué nosotros estudiamos o predicamos de manera expositiva es que si nos dedicamos a estudiar todo el libro, no podemos saltearnos pasajes difíciles de entender. Y si yo tuviera que elegir un texto para predicar un fin de semana, un domingo, seguramente no sería este texto. No elegiría esto. Hablaría de un montón de otras cosas. Pero, ¿sabe, hermano? Dios es más sabio que nosotros. Así que lo que hace la predicación expositiva es que nos fuerza como hombres de Dios a estudiar y a indagar en qué es lo que está diciendo ahí la palabra de Dios. ¿Qué fue lo que significó para las personas que oían ese mensaje en ese momento? Y cómo a través de Cristo ese mensaje llega y tiene una relevancia y una importancia hoy en nuestras vidas. Entonces, estudiar o predicar de esta manera implica que hay muchísimo más esfuerzo y trabajo. Y además expone al predicador para que cuando la persona está predicando, otro pueda estudiar y practicar y decir, no es lo que quiso decir ahí. Entonces, predicar expositivamente nos da claridad a todos. Y como dice el célebre refrán, que no es bíblico, pero es cierto, cuentas claras conservan los amigos. Así que vamos a nuestro texto. ¿Qué dice nuestro texto? ¿Qué está hablando aquí? El texto está hablando de relaciones interpersonales. Y las relaciones interpersonales son de primera línea en el orden, en la importancia de Dios. A Dios le importa en sobremanera cómo nos relacionamos entre nosotros. Esto es sumamente importante. Y el Señor es soberano y ningún aspecto de nuestras vidas fue dejado a la deriva como si fuera un barco sin timón en el medio del mar. Es que Dios me hizo y me dijo, bueno, haz lo que quieras. Lo que sientas, lo que está en tu corazón. No es eso lo que dice el Señor.
Y además Él nos creó y no fue como una hoja arrojada al viento y anda por donde el viento te lleve. No es eso. No es lo que Dios quiere. Dios en su soberanía divina es tan maravilloso que Él está controlando y conoce cada aspecto de nuestras vidas. En la mente del Señor están todos nuestros pensamientos, aquí hoy. Él conoce lo que vos estás pensando, lo que yo estoy pensando, lo que Mercedes está pensando. Señor, Él tiene controlado, y yo pienso, digo, ¿cómo es que Él controla aún y conoce cuántos cabellos tenemos en nuestras cabezas? Y Él determina cuántos caen y cuántos no. A unos les dio permiso para que caigan más y a otros menos. ¿No? Él controla cuántos pajarillos caen y mueren. Y sabe, esto nosotros lo leemos con mucha regularidad. Y lo sabemos de memoria, pero ¿lo entendemos? ¿Lo entendemos verdaderamente? ¿Sabemos qué significa que Él es soberano? Él ejerce un dominio y un control sobre todas las cosas. Cuando cambia el viento de norte a sur, en cuestión de horas, los chaqueños se enferman. Dice, ¿de dónde salió? El Señor controla eso. Mire esto, hermano. Ayer entré en una página para indagar y hay, no sé cómo se lee verdaderamente, pero 7.753 mil millones de personas en la tierra. Vivas, hoy, sobre la faz de la tierra. Y el Señor sabe cuáles son los deseos de cada uno de esos seres. No importa el idioma, el color, la distancia geográfica, el gusto. Él conoce absolutamente todo de todos. Porque el Señor es el creador de los cielos y la tierra. Y Él tiene el control de todo. ¿Por qué? Porque Él es soberano. Esta es su tierra y nosotros somos ovejas de su prado. Y nada escapa de su gloriosa mano de poder. En este mundo debemos sacarnos esa idea de que el mundo está girando sin control a merced del hombre y de lo que él puede hacer, de lo bueno que es el hombre. No es que Dios le dio cuerda al mundo y se desinteresó, eso no es así. El Señor está reinando desde los cielos, ejerciendo su dominio, mostrando su buena voluntad. ¿Y cómo es que Él domina sobre su creación? ¿Cómo lo hace? Él lo hace a través de su ley. Su palabra. Si nosotros vamos al libro de Hebreos, vamos a ver que Él dice, sostiene todas las cosas con la palabra de su poder. El Señor reina y gobierna todo a través de su palabra. Porque ¿qué sería o qué rey sería aquel que gobierna sin ley? No existe un rey que gobierne sin ley. ¿O qué gobierno sería aquel que no diga a sus habitantes qué es lo que está permitido y qué es lo que no está permitido? No existiría un gobierno. El Señor es soberano sobre toda la tierra y a través de su ley es que nosotros conocemos su perfecta y agradable voluntad. ¿Y cómo es que Él domina y qué es lo que Él pretende para que las personas disfruten dentro de sus dominios y dentro de su reinado? Sin importar quiénes seamos, ni de dónde vengamos, si hablamos inglés o chino mandarín, no importa. Si somos hijos de la familia real en Inglaterra o si somos unos barrenderos municipales, no importa. Él es rey y Él estableció una ley. Y los que quieran agradarle deben sujetarse a su ley. Y Dios decidió en su soberanía reglar la conducta y las relaciones entre unos y otros. Esa masa crítica, incalculable de personas, tienen una orden de parte de Dios que les dice cómo es que deben comportarse. ¿Por qué? Porque el que dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, también dijo, amarás a tu prójimo como a ti mismo.
Hermanos, fuimos puestos por el Señor soberano en un enramado de relaciones interpersonales, pero no fuimos arrojados a la existencia sin importancia, sino que el Señor, como Rey de todo lo creado, espera un trato de nosotros hacia los otros y de los otros hacia nosotros, según su buena voluntad. Y lo que vamos a ver hoy, lo que acabamos de ver hoy, es esto. El Señor reina sobre su pueblo y delimita las relaciones interpersonales. Le pone un límite. ¿Por qué? Porque Él es rey. La maravillosa y cariñosa soberanía de Dios nos muestra cómo es que debemos relacionarnos con nuestro prójimo y no importa el cargo o función que tenga. Nadie escapa de la ley santa de Dios. ¿Y cómo lo hace? Lo hace a través de su palabra y lo hace a través de su Espíritu Santo, porque no podemos solamente dejarnos gobernar por Dios solamente por la palabra, porque tendremos ley, pero no tendremos la fuerza para hacerlo. El Señor, al mostrarnos su voluntad, desalienta nuestro egoísmo, desalienta nuestras fuerzas y nos lleva a que confiemos en Él. Entonces necesitamos su palabra para conocer la verdad, necesitamos luz, pero necesitamos el fuego de su Espíritu para que nos guíe a obedecer esa verdad. Si nosotros queremos agradar a Dios, haremos bien, muy bien, en estudiar la palabra de Dios y depender del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque aquellos que tratan de conocer la verdad de Dios y vivir en obediencia a esto, sometido al Espíritu Santo, van a recibir la promesa que está escondida en nuestro pasaje, que dice, porque el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor. Vamos a nuestro texto. Efesios 6:1 dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre. Es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. La primera interrelación personal que el Señor aborda en este pasaje es de la relación de los hijos hacia los padres. Y fíjense que la palabra dice obedeced en el Señor. Y no dice, hijos, pongan a prueba a sus padres y vean si ellos merecen su obediencia. Los Beagle son unos perros muy lindos. Ellos son muy inteligentes. Y si alguno no los conoce, son unos perritos chiquititos, un poquito de las orejas largas, de 3 colores. Bueno, esta raza es tan hermosa, pero tiene algo muy particular, que ellos son tan inteligentes y ellos deciden cuándo obedecer a su amo y cuándo no. Hace poco me tocó ir a hablar con un cliente y bueno, estaba hablando en la puerta con él y estaba a punto de cerrar la negociación. Yo estaba muy contento de que iba a poder vender una máquina y en medio de la conversación se entreabre la puerta y sale un perrito chiquitito de 3 colores. Se imagina de qué raza era, ¿no? Sí, esa, el Beagle. Y cuando sale el perrito, el dueño se da vuelta y lo empieza a llamar, lo empieza a gritar, vení acá. Se imaginan que el perro le hizo caso, ¿no? Nada. Sale la mujer de este hombre en camisón corriendo y empieza a gritarle al perro, corriendo en camisón por el barrio, para tratar de alcanzar al perro. Este hombre me miraba a mí, le miraba a la mujer, yo no sabía qué hacer, no sabía para dónde mirar, gritaba, volvió a la mujer enojada, lo levantó al hijo que estaba durmiendo la siesta, el hijo salió malhumorado, corriendo en short, descalzo a buscar al perro, volvieron los dos, la mamá en camisón, el hijo descalzo, que no encontraron al perro, enojado, le miraban todo mal al hombre. Este hombre me dijo, ¿podemos hablar en otro momento? Sí, claro.
Todo esto por un pequeñín colorido que decide cuándo obedecer y cuándo no. El lío que se armó en la casa. Todo cambió en la casa. Porque un pequeñín inteligente decide cuándo obedecer y cuándo no. Hijos, la Biblia no dice cuándo, dice siempre deben obedecer a sus padres. No es una obediencia aprobada por ustedes que deciden darle a sus hijos como premio. Si ustedes son cristianos, Dios espera de ustedes que sean obedientes porque esa es su voluntad. Los jóvenes hoy están muy influenciados por las películas de Disney, donde los personajes centrales son huérfanos. Siempre son huérfanos. Y los cría un padre malo. Entonces ellos están luchando y sufren. Pero en algún momento se van a rebelar, ¿no? Pero yo creo que a Dios no le agrada mucho Disney. Porque Él dice algo que es inequívoco. Él dice, la obediencia es la ley para ti. No importa si Juan es más popular porque se escapa de sus padres. Y me dio mucha gracia porque puse esto. No importa si Karen sea desobediente. O sea, la más popular de todas las chicas por desobedecer. Justo Karen no vino ahí. No. Hermanos, debemos entender que el Señor gobierna y Él determina cuál es la conducta, la actitud que deben tener los hijos hacia los padres. Hay hijos que dicen, yo te voy a obedecer. Si me compras la zapatilla, te obedezco. Si me dejas mirar la tele, barro. Si me dejas salir, limpio la cocina. Ellos le ponen la condición a sus padres de cuándo ellos van a obedecer y cómo van a obedecer. ¿Saben qué es esto? Un pecado horrible. Horrible. ¿Por qué es un pecado horrible? Porque va directamente en contra de la ley de Dios y por el otro lado está quitando la autoridad de quien Dios la puso y la está poniendo sobre una persona, un adolescente que no sabe lo que quiere ni tiene idea qué es lo que realmente debe querer. Ese es el pecado. La única, porque dice, bueno, pero debe haber alguna cláusula, ¿no? Siempre tengo que obedecer a mi padre, debes obedecerle siempre en el Señor, salvo que tu padre te llame o te pida que peques o que él peque contra ti. No hay ninguna otra condición para desobedecer a un padre o para poner condiciones en la obediencia. Pero Dios no solamente nos dice que los jóvenes deben obedecer a sus padres, sino que nos alienta, que dice que cuando una persona lo hace, ese mandamiento tiene una promesa. Y la promesa es que te va a ir bien y vas a tener una larga vida. Si vos querés, si sos joven y vivís bajo el techo de tus papás, el Señor espera que le obedezcas y que ames a tus padres y que valores que ellos te cuidaron, te guiaron, te enseñaron y proveyeron para que puedas llegar a ser lo que sos hoy. Y si no te gusta o pretendés alguna otra cosa que tus padres no pueden darte, entonces lo que deberías hacer es salir de la casa de tus padres y buscar por tus propios medios esas cosas que a ti te gustan. Ahí tienes libertad para hacerlo. ¿Hasta cuándo debemos ser obedientes a nuestros padres? Hasta que nos casemos. Por tanto, el padre dejará a su padre y a su madre y se unirán a su mujer
y los dos serán una sola carne. Pero eso no implica que yo me caso y me desentiendo del vínculo de amor con mi Padre. Jesucristo criticó duramente a los fariseos que decían que ellos habían alterado la ley de Dios, que decían, no, lo que yo tengo es corbán, es una ofrenda para Dios. Y con eso negaban el mandamiento y se hacían la vista gorda para no ayudar a sus padres que estaban en la ancianidad y no tenían con qué sustentarse. Si tus padres caen en la ancianidad o en la enfermedad o en la necesidad, la responsabilidad de ayudar a sus padres recae sobre los hijos. Primera de Timoteo 5, versículo 4 dice, pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primeros a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Hermanos, me cuesta mucho pensar en hombres que dejan a sus padres en lugares, en asilos, hacinados. Y no digo que no haya circunstancias en que sean difíciles y que no se puedan sobrellevar. Pero algunos lo hacen sencillamente porque no quieren estar con ellos. Y porque no valoraron lo que sus padres le dieron durante toda su vida. Esto es, ¿saben qué es? Es el humanismo. Se infiltró en nuestras vidas. Y eso hace que nosotros pensemos individualmente. Nosotros no podemos pensar en vínculos. Solamente pensamos en nosotros. Y nos ponen auriculares para que escuchemos la música que nos gusta a nosotros, no con otros. Y nos dan un celular para que nosotros estemos comunicados y veamos lo que a nosotros nos gusta y no con el otro. Pero Dios no piensa así. Él desea que nosotros tengamos relaciones familiares de vínculos, en las cuales nos entregamos en amor unos con otros. Relaciones que están entrelazadas, relaciones que pueden recibir afecto y después devolver ese afecto de alguna manera. Los jóvenes que obedecen a sus padres y que cuidan a sus padres verán buenos y largos días. Pero el Señor sigue, dice, y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos, esa palabra es importante, en disciplina y amonestación del Señor. Luego de hablar de la responsabilidad de los hijos, Dios nos muestra cuál es la voluntad de Dios, de los padres. ¿Cuál es la conducta que los padres deben tener? Y les da a los padres un mandamiento muy claro. Este es un mandamiento negativo. Dice, lo que no deben hacer. Empieza con esto. Y dice, ustedes no deben provocar a ira a sus hijos. ¿Saben? Hay muchísimas maneras en que los padres pueden provocar a ira a sus hijos. Yo me anoté 6 y no quiero ir muy lejos, pero ustedes, todos los que fuimos hijos, sabemos que esto nos enoja. Cuando un padre es imparcial, un padre tiene preferencia por un hijo por sobre otro, esto genera ira. Isaac amaba a Esaú y Raquel amaba a Jacob. ¿Recuerdan cómo terminó eso? Muy mal. Engaño, mentira, odios, amenazas de muerte. Otra cosa que provoca a ira a un hijo es no siendo un ejemplo en el hogar. Los hijos pueden percibir y detectan cuando alguien no vive lo que se le está pidiendo que hagan. Un niño percibe si su padre vive lo que dice. Y no hay nada más que enoje a un niño que un padre hipócrita.
La tercera cosa que provoca ira a los hijos es sobreprotegerlos. Ahí viene mi nenito, yo lo amo tanto, es mi bebé. ¿Cuánto tiene? 35. La barba sí tiene. No, y ya no le dejo jugar porque son de mala influencia. No le permiten vivir. Y esto enoja al chico, ¿no? Deben los niños vivir, deben chocarse contra la pared, deben sufrir, deben tener sus golpes en la vida. Otra cosa que provoca ira a los hijos es que le exigen metas que ellos no pudieron lograr. Esto pasa mucho en el Chaco, me anoté. Son frustrados futbolistas que tienen el pie redondo como un elefante, que le pegan a la pelota y va para cualquier lado, pero después quieren que sus hijos sean como Messi. Y van y le exigen cosas. Esto es terrible, ¿no? Desánimo. A veces los hijos solamente quieren que sus papás los miren y les den una aprobación. ¿Saben qué? A veces están los psiquiátricos y los lugares de rehabilitación para personas con adicciones y con intento de suicidio. Está lleno de personas que dicen, no importa cuánto me haya esforzado, mi papá nunca me dijo que estaba bien lo que hacía, nunca me valoró, nunca me respetó. Otra cosa que hace sentir enojo a los hijos es cuando le hacen sentir que no son deseados. Hay muchísimas otras cosas más, pero no podemos hablar por cuestión de tiempo, así que si usted quiere puede venir el miércoles y me puede decir, ¿y qué más? ¿Y qué más? Y vamos a estudiar, ¿no? Pero hay algo que me anoté, que debemos tener mucho cuidado aquellos que decidimos servir a Dios. Hay algo que enoja mucho a los hijos, ¿y saben qué es? Que los padres que sirven a Dios no tienen tiempo para sus hijos. Y después esos hijos llegan a la adultez y no entienden por qué sus hijos odian a Dios y odian a la iglesia. Y cuando le preguntan por qué, le dicen, porque ese Dios y esa iglesia me sacaron a mi padre. Debemos tener mucho cuidado con eso, hermanos. Mucho cuidado. Nuestra iglesia, nuestra primera iglesia, son nuestros hijos. El mundo debe parar cuando ellos nos dicen, papi, ¿te muestro algo? Bueno, debe parar el mundo. El mundo debe parar. Nosotros debemos ver sus logros, gozarnos con ellos, deleitarnos. Esto es lo que no deben hacer. Los padres no deben irritar a sus hijos, no deben provocarlos a ira. Pero lo que sí deben hacer es criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Esa palabra criarlos es como una bomba. ¿Saben por qué? Porque en la antigüedad, en el tiempo en que vivía, en que fue escrito esto, el derecho romano le daba la potestad al padre de que él decidía quién vivía y quién no vivía en su casa. Cuando un hijo nacía, lo ponían a los pies del padre. Y el padre decía, si él decidía, bueno, críenlo, decía, y lo llevaban y lo alimentaban. Y si no, decía, no, y lo daban y lo dejaban a la intemperie para que el niño muera. Así era el derecho. Y cuando Pablo le decía esto a los cristianos, le decía, ustedes no tienen derecho a decidir si su hijo vive o no vive. Ustedes deben criarlos. Y ustedes deben sacrificar sus vidas para darle todo lo que necesitan esas criaturas. Esa palabra criarlos se traduce en sustentar.
Sustentar a tu propia carne es lo mismo que dijo Pablo en Efesios capítulo 5, 29, cuando habla de la esposa. Dice que nadie aborrece su carne, sino que la sustenta. Así que cuando Pablo decía esto, estaba diciendo, ustedes deben dar su vida por sus hijos. Y después decía, en disciplina y amonestación del Señor. Y esto, hermano, es algo increíble porque el niño necesita disciplina. Debemos instruirle, pero además debemos disciplinar cuando no obedece lo que le hemos instruido. El error es cuando sacamos una de estas partes. Si yo le disciplino y no le enseño, el chico va a decir, pero ¿por qué me faja? No entiendo. Y si yo le enseño y no le disciplino, ¿viste? Esto es lo que tengo que hacer, pero si no lo hago está todo bien, así que no lo hago. ¿No? Y saben, encontré algo que es maravilloso. Es la Comisión del Estado de Minnesota sobre asuntos de delitos. En una demostración de la veracidad de la visión bíblica, emitió un informe que decía esto. Miren lo que decían estos amigos americanos. Miren la comprensión. Decía, todo bebé empieza su vida como un pequeño salvaje. Es por completo egoísta y centrado en sí mismo. Quiere lo que quiere cuando lo quiere. Su botella con leche, la atención de su madre, los juguetes de otro niño, el reloj de su tío, lo que sea. Niéguele usted tales cosas y el infante hierve con un grado de tal rabia y agresividad que tendría connotaciones homicidas si no fuera por la indefección pueril del niño. El bebé es sucio, carece de moralidad y conocimiento y no tiene desarrollada una sola habilidad social o técnica. ¡Qué lindo el bebé! Dice, esto significa que todos los niños, no solo ciertos niños, sino todos ellos nacen siendo delincuentes. Ahí viene el delincuente, qué lindo. ¿Cómo le va a poner? Me dio una gracia la otra vez porque dice, a ver si se ubican, ¿cómo le va a poner nombres bíblicos a los hijos? Moisés anda robando la garrafa al vecino. Esto no estaba en el texto, perdón. Me tenté, hermano, perdón. Si se les permite continuar de forma indefinida en su mundo egocéntrico de la infancia, dando riendas sueltas a sus acciones impulsivas para que puedan satisfacer cada deseo y capricho, todos los niños, sin excepción, se convertirían al crecer en delincuentes, ladrones, asesinos y violadores. Y la palabra del Señor nos dice que nosotros debemos disciplinar a nuestros hijos. Hebreos capítulo 12, versículo 6. Vamos a leerlos todos juntos. Y fíjense qué hermoso panorama de la importancia de la disciplina. Dice, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos, ciertamente, por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Y es verdad que ninguna disciplina al parecer parece ser causa de gozo, sino de tristeza,
pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Es muy, muy linda esta palabra. Podemos decir, vení Isabela, vamos a ejercitarte, vení. Vamos a ejercitarnos en la disciplina. Ve, hermano, el Señor del cielo nos llama a que como cabezas de nuestros hogares criemos y enseñemos y disciplinemos a nuestros hijos. No es una sugerencia. ¿Sabe? A los padres no nos gusta. Y nuestros hijos tienen esa chispa de reírse y hacernos que nos parezca gracioso algo que está mal. Y a veces lo logran. Pero no es lo correcto. Debemos mostrarle disciplina. ¿Y saben qué? Si nosotros lo disciplinamos ahora, vamos a evitarnos muchos quebrantos en el futuro. Mi papá me decía una frase que nunca me voy a olvidar. Me decía, ¿sabe qué, hijo? Yo prefiero que vos llores y no llorar yo. Ahora. Y era cierto. Era cierto. Así que hasta ahí el Señor ahora se metió con los padres. Y ahora va a otro plano, dice los siervos. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervo de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Sirviendo de buena voluntad, como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Le dije que predicar de esta manera es muy difícil. Bueno, este texto es uno de los textos para mí más difíciles que me tocó predicar hasta ahora. Sumamente difícil. En el tiempo de que Pablo vivía, ¿sabe? Existía 60 millones de esclavos. De esclavos, ¿no? 1 de cada 2 personas era esclavo. Y si nosotros podemos entender, imaginarnos que si nosotros estuviéramos en ese tiempo, la iglesia esta que nosotros vemos, la mitad sería esclavo y la otra serían sus amos en la iglesia. ¿Lo puede imaginar? Es algo tremendo. Así que imagínense, el apóstol, por medio de Dios, tenía que arreglar cuál era la conducta que iban a tener el 50% de la congregación con el otro 50% de la población, de la congregación, ¿no? ¿Qué iban a hacer? En ese tiempo, en la cultura romana, el esclavo era un accesorio. Los romanos decían que había 3 tipos de herramientas para el campo. La herramienta inmóvil, que eran los muebles, ¿no? La herramienta móvil, que eran los animales, y la herramienta que hablaba, que era el esclavo. Lo único que diferenciaba a un esclavo de un animal era que el esclavo hablaba. Hay historias aberrantes de cómo era la conducta que tenían los amos sobre los esclavos. Dice que para los amos no había nada más hermoso que el ruido del látigo cuando sonaba por la espalda de su esclavo. Algunos lo mataban por cosas sencillas. Dice que había un emperador que mató a su esclavo porque le mató su faisán que estaba maestrado. Había otro que le había puesto al nombre de sus esclavos con las letras del alfabeto para que su hijo al nombrarlo se acuerde y aprenda el alfabeto. Ahí va A, ahí va B, ahí va C. Esto era terrible. Y cuando nosotros vemos este texto, lo difícil es que parece a simple vista, pareciera que el cristianismo o Pablo aprobaba esta conducta. Y por eso es difícil. El cristianismo fue quien históricamente luchó contra la abolición de la esclavitud.
Y cuando nosotros vamos a la carta de Filemón, encontramos la historia de un esclavo que se había escapado de su amo, que era Filemón. Y Pablo le predica y se convierte, le dice, vuelve ahora, y le dice a su amo Filemón, recíbelo ahora, ya no más como esclavo, sino como un hermano. Entonces, cuando la gente entraba a la iglesia, había muchos que decían, yo vengo a la iglesia, me gusta el cristianismo, quiero seguir a Cristo. Ok, sí, pero yo no me quiero sentar al lado de mi esclavo. Entonces no entres. Quédate afuera. Porque acá somos todos iguales. ¿Usted se imagina lo que era eso? Era algo tremendo. Y si hablamos de historia, William Wilberforce fue un abolicionista que presentó un proyecto de ley para que se aboliera la esclavitud en el año 1791. Y ese proyecto se peleó hasta el año 1807. ¿Y saben qué pasó? El Parlamento lo aprobó y este hombre vivió toda su vida para abolir la esclavitud. La palabra de Dios en ese momento era expuesta de una manera directa en contra de la conducta abolicionista, pero no se decían directamente que había algo mal en contra de la esclavitud, porque el imperio arrasaría y mataría y destruiría toda la iglesia. Entonces el apóstol Pablo daba instrucciones claras para que las personas, si pudieran, dejaran de ser esclavos. 1 Corintios 7:21 dice, ¿fuiste llamado siendo esclavo? No te dé cuidado, pero también si puedes hacerte libre, procúralo más. Si podemos ver en todos estos textos, podemos entender que aunque no se decía explícitamente, implícitamente, el cristianismo nunca aprobó la conducta de sometimiento de un hombre por otro. ¿Por qué? Porque vemos lo que el Señor le dice, que el hombre que estaba en condición de esclavo ya no debía servir al hombre por temor, sino que debía servir por amor a Cristo, porque Cristo, siendo Dios, se humilló hasta lo sumo y tomando condición de siervo. Ahora, un esclavo no veía su actitud como algo humillante, sino como un reflejo con que imitar a su Señor. Y saben, estos textos hablan de esclavitud. Pero si lo vemos, también pueden servirnos los principios que están acá para ver cómo es que debemos relacionarnos entre las relaciones de empleado y empleador. ¿Por qué? Porque estos textos nos dicen que debemos servir al ojo, no como quien quiera agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón haciendo la voluntad de Dios. Y hermanos, cuando estamos en una relación de dependencia con nuestros jefes, debemos ser honrados, debemos tratar de ser ejemplos, debemos ser puntuales, debemos cumplir con las consignas que nos piden, que la gente que esté a nuestro alrededor nos vea como un ejemplo. ¿Por qué? Porque el versículo 8 nos dice, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y mire esto, hermano, Dios tiene algo muy en claro. Para Él, todos son iguales. Y todos están bajo una ley. ¿Cuál es la ley? La ley de la siembra y de la cosecha. Gálatas capítulo 6, versículos 7 y 9 dice, no se engañen, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembre, eso también cosechará. El que siembra para sí mismo, de sí mismo cosechará corrupción. Pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer el bien,
porque a su tiempo cosecharemos si no nos desanimamos. El bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Así que nosotros, hermanos, nuestras conductas, nuestras labores deben ser hechas para Dios. Claro que necesitamos una remuneración, claro que nuestros jefes necesitan producción a través de nuestras manos, pero todo lo que hacemos, lo hacemos para Dios. Y luego se va y le dice, y vosotros amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas. ¿Usted se imagina cómo que dejar las amenazas si es así que yo trato a mi esclavo? Sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, para que y para Él no hay acepción de personas. Esta es una sentencia tremenda. Todos los que tenían esclavos, a partir de ahora, sabían que ya no lo podían tratar como animales, sino que ahora deberían recordar que Dios era su amo y el Señor de los dos. Y Él se encargaría de pagarle a cada uno por las obras que cada uno hiciere. Esto es tremendo. Cómo el Señor pone fin al abuso de unos contra otros. ¿Sabe qué es más difícil? Es reglar la conducta entre un patrón y un empleado. Porque el empleado dice, no, yo quiero ganar más. Y el empleador dice, yo te quiero pagar menos. No, yo quiero trabajar menos. No, yo quiero que trabajes más. Y sabe, es muy difícil a veces. Es necesario, gracias a Dios tenemos por acá gremios que pueden regular algún tipo de condición en esa área. Y hermanos, a veces es muy triste porque me tocó trabajar en varios lugares y a veces el dueño de la empresa como que leyó Efesios, ¿no? Y cree que ese empleado no es su empleado, sino es su esclavo, y le mira como que le tiene que tener miedo. Le hace sentir que como que, mira, si te portas mal conmigo, no comes, ¿eh? Esto es terrible. Y sí, son personas que no son cristianas, ¿no? Pero los cristianos tenemos que tener otra actitud. Eso no quiere decir que seamos libertinos, decir, si querés venir a trabajar, vení. No, si no vení, no te pago. El Señor tiene el control de todo. Este es su reino. Y Él quiere que así nos comportamos. Que los que son jefes no estén amenazando a sus empleados. Porque Él les recuerda, le dice, hey, hay alguien que te dio los recursos a vos y Él es tu Señor. Y Él te va a pedir cuenta porque todo lo que hagas vas a cosechar. En conclusión, para finalizar, ¿qué entendemos por todo esto? Que el Señor no le dio cuerda al mundo y lo dejó girando, sino que Él controla todas las cosas. Él gobierna todo con su amor y con su sabiduría. Y su espíritu llena los corazones de aquellos que aceptan sus mandamientos y viven buscando a Dios en comunión íntima. Hermanos, si nosotros no entendemos esto, si no aceptamos cuál es la perfecta voluntad de Dios, el enemigo está a la puerta esperando para meternos sus ideologías. Las ideologías de izquierda reclaman a los hijos de su país para ellos. Dice, no, el padre no le va a enseñar, nosotros le vamos a enseñar. No, ahora el padre no le puede disciplinar al hijo porque si le pega le sacamos la tenencia. Los gobiernos de izquierda inyectan ideologías satánicas
y quieren robar y pervertir el derecho que el Señor en su palabra dice que le pertenece a los padres. Es su función. Así que si nosotros no queremos obedecer al Señor y decir, bueno, voy a obedecerte, Señor, voy a instruir a mi hijo, voy a mostrarle la palabra, voy a disciplinarlo, voy a amarle, voy a tratar de no provocarle a ira. Y los hijos dicen, Señor, está bien, voy a obedecer a mi papá. Y si nosotros nos negamos a todo esto, y si los siervos dicen, no, yo voy a hacer lo que quiera, total, presento certificado, no me presento, y hacemos todo esto, ¿sabe qué va a pasar? El mundo va a inyectar y Satanás va a inyectar todas esas ideas y nuestra sociedad va a seguir implosionando como está ocurriendo hasta ahora. Familias destruidas, frágiles, débiles, rotas. Un país que se quiebra cada 4 años. Sin reglas claras. Si nosotros no queremos criar a nuestros hijos, Disney lo va a hacer. Los movimientos de izquierda lo van a hacer. Y la llenura del Espíritu Santo no es lo que nos habían enseñado y que nos dijeron, la llenura del Espíritu Santo es cuando te caes, o cuando hablas en lengua, o cuando te ponen la mano. Eso no es la llenura del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo es cuando dejamos que el Señor nos domine, de la misma manera que el vino dominaba al ebrio. Pablo dice, dejen que el Señor los domine. ¿Y cómo nos va a dominar? A través de su palabra y los marcos de referencia. ¿Queremos que el Señor nos gobierne? ¿Queremos ser llenos del Espíritu Santo? Debemos aceptar las consignas que nos fueron dadas. Y si todavía nos falta algún tipo de motivación, miremos a Cristo. Hermanos, mirá a Jesús. Si todo lo que te explicamos hoy por la palabra no te alcanza, mirá a Cristo. ¿Por qué? Porque Él es el Hijo que agradó en todo al Padre. Y el Padre alentaba a su Hijo. Él decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Si todavía no estás conforme y seguro de entender cuál es tu función como amo o como empleador o como dueño de una empresa, mira a Cristo. Que Él, siendo Dios, no tuvo como eso, como cosa que aferrarse, sino que se despojó y siendo amo del universo, se hizo esclavo, se hizo siervo. Y si estás en una condición de empleado y estás pasando una necesidad, mira a Cristo. Y ten esperanza, porque si tu trabajo lo haces para el Señor, no llegará tarde la recompensa, porque todo lo que el hombre siembre, eso va a cosechar. Hermanos, que el Señor nos ayude. Y sabe, lo más importante es que después de exponer esto el apóstol Pablo, dice, luego tomen la armadura de Dios. Una persona que no se somete a Dios nunca va a poder hacer frente a Satanás. Y esta es la forma. ¿Oramos? Señor, gracias por tu amor. Gracias por tu palabra. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu bondad. Es impresionante, Señor, toda la riqueza que hay en esta palabra, Señor. Te pedimos que nos ayudes. Te pedimos, Señor, no podemos ser buenos hijos, no podemos ser buenos padres, no podemos ser buenos empleados y no podemos ser buenos jefes sin la guía de tu Espíritu. Señor, sin el aliento del cielo. Tú dijiste, es mejor que yo me vaya, porque cuando me vaya
enviaré al Consolador, el Espíritu de verdad, que los guiará hacia toda la verdad. Señor, tómanos hoy de los hombros y llévanos hacia esta verdad, a obedecer esta verdad. Señor, nuestros corazones están apasionados al ver, Señor, cuánto interés tienes tú por nosotros. Señor, al escuchar tu voz es como que estuviste viendo nuestros hogares. Es como que estuviste viendo la relación de nuestros hijos. Señor, ¿y cómo dudar si tú lo ves todo? Tú conoces todo, tú tienes el control de todo. Señor, en cada área que nos falte, Señor, la enseñanza, el amor, el apoyo, la instrucción, la disciplina, necesitamos de ti, Señor. El aliento para esforzarnos, para ser mejores obreros, Señor, lo necesitamos de ti. Tú dijiste, hasta ahora trabajo y mi Padre trabaja. Señor, cuán glorioso eres. Padre, te damos nuestras vidas, te entregamos la llave de nuestros hogares. Te entregamos la vida de nuestros familiares, nuestras relaciones interpersonales. Señor, llénanos de tu Espíritu Santo. Queremos ser un claro reflejo de tu amor. Te lo pedimos todo en Cristo Jesús el Señor. Amén. Amén.